Bueno, pasemos a la tercera parte de esta primera clase de introducción a Haskell. La tercera parte es sobre funciones. Ya estuvimos trabajando un poquitito con funciones, pero vamos a decir un poco mejor cómo trabajan las funciones en Haskell. Bueno, primero, un programa de Haskell, como ya estuvimos viendo, es siempre una lista de definiciones, una abajo de la otra. Uno puede definir valores, como ya hicimos, que podríamos llamar a valores constantes. Por ejemplo, si vos pones a igual a 1, eso significa que el nombre a es una expresión que vos estás diciendo que va a tener como valor el número 1 y siempre va a ser su valor, nunca va a cambiar de valor, ¿está bien? Tengan en cuenta que esto no es como cuando en Ghostones ustedes asignaban una variable. A, acá yo lo estoy definiendo como exactamente el valor 1 y es una constante, o sea que su valor nunca va a poder cambiar, ¿está bien? Siempre A va a ser el número 1. Podría decir que B es otro nombre para la letra B, B acá es un carácter, y podría decir que C igual a true, o sea que C es otro nombre para el valor de verdad verdadero. Entonces esto ya lo habíamos visto cómo definir valores constantes y también vimos cómo definir algunas funciones. Por ejemplo, habíamos visto cuántas pizzas en total se necesitaban para invitados que comían n porciones de pizza. Esa pizzas en total era una función y en general uno puede definir funciones. Por ejemplo, como uno hacía en matemática de la escuela, ¿no? Uno puede poner f de x igual a 2x más algo y eso puede ser una función. ¿Está bien? Esta f sería una función que recibe un parámetro. O una función no tendría por qué tomar solamente un parámetro, podría tomar dos parámetros, por ejemplo g de xy igual a f de x menor estricto que f de y. Fíjense que esta función g recibe dos parámetros x e y y lo que devuelve es un booleano, devuelve el resultado de fijarse si f de x es estrictamente menor que f de y. Bueno, las funciones en general podrían tomar varios parámetros. Bien, esto en la segunda parte de la clase ya lo hicimos un poquito, pero hagámoslo un poco más, un poco mejor. Por ejemplo, si yo pongo f de x igual a x más 1, ¿de qué tipo es la función f? O sea, si yo hago f de x, vamos a hacer esto, si yo hago f de x igual a x más 1, ¿de qué tipo es la función f? Bueno, f recibe un parámetro, entonces tengo que poner algo, flechita, algo. ¿Está bien? Porque lo que tengo que completar acá es el tipo del parámetro y lo que tengo que completar acá es el tipo del resultado. ¿De qué tipo es el parámetro? Bueno, todavía no sé, x podría ser cualquier cosa, pero fíjense que a x le estoy sumando 1, entonces x sí o sí va a tener que ser un número, entonces acá puedo poner f integer, que sería el tipo del primer parámetro. ¿Y cuál es el tipo del resultado? ¿Qué es lo que devuelve f? Bueno, esta función sería la que la escribo como en Ghostones. En Ghostones uno lo había escrito así, ¿no? Sería la función que recibe x y devuelve x más 1. Entonces lo que está devolviendo también es un número, entonces sería de tipo integer en integer. ¿Está bien? ¿Cuál es el tipo de esta función g? Vamos a copiarla. G de xy es x por y más y. ¿De qué tipo es la función g? Bueno, la función g recibe dos parámetros, entonces tenemos que poner el tipo del primer parámetro, flechita, el tipo del segundo parámetro, flechita, y el tipo del resultado. Algo que no dije antes, pero tengan en cuenta, es que la flechita esta está formada por el símbolo menos y el símbolo mayor. ¿Está bien? Bueno, ¿de qué tipo es el primer parámetro de g? Bueno, en principio no queda tan claro, pero sabemos que lo estamos multiplicando por otra cosa. Entonces el primer parámetro de g sí o sí va a tener que ser un número. Y el segundo parámetro de g también lo estamos multiplicando y lo estamos sumando, entonces también va a tener que ser un número. Y lo que devuelve g es el resultado de esta expresión, que también es un número. Entonces g es de tipo integer, flechita, integer, flechita, integer. A veces esto lo leemos en voz alta como integer en integer en integer. Dicho más precisamente, un poco más explícitamente, diríamos que g es una función que recibe dos parámetros. El primer parámetro es de tipo entero, el segundo parámetro es de tipo entero y devuelve un resultado que también es de tipo entero.
Bueno, y miremos esta función h, h bxy es b y x menor estricto que y. Vamos a copiarla. Creo que era así. Bueno, ¿de qué tipo es la función h? Bueno, en primer lugar, lo que podemos notar es que ¿cuántos parámetros recibe? Dice h de bxy recibe 3 parámetros. Entonces vamos a dejar espacio para completar los tipos de los 3 parámetros. Un parámetro, segundo parámetro, tercer parámetro, flechita y el tipo del resultado. Bueno, y uno puede tratar de empezar a fijarse qué tipo debería tener el primer parámetro. El primer parámetro se llama b y estoy haciendo b and algo. Entonces, ¿de qué tipo tiene que ser b? Bueno, la operación AND, el y lógico, recibe a la izquierda un valor de verdad, un booleano, un valor lógico, y a la derecha también un valor de verdad, un valor lógico. Entonces B sí o sí va a tener que ser un booleano. Entonces H recibe como primer parámetro un booleano. El segundo parámetro, X, lo estoy comparando por menor para ver si X es más chico que Y. Entonces, en principio, X debería ser un número. ¿Está bien? La respuesta de nuevo es un poquito más compleja que eso. En realidad, X quizás podría ser también otra cosa, siempre y cuando se pueda comparar. Pero por ahora podemos decir que X es un entero. Y también lo estamos comparando con X para ver cuál es más grande, entonces Y también tiene que ser del mismo tipo que X, tienen que ser dos números del mismo tipo. Y esta expresión X menor que Y nos da un booleano. También fíjense que acá, cuando yo escribo B and X menor que Y, igual que en Gauss, esto sería como lo mismo que si estuviera entre paréntesis esta parte de la expresión, esta subexpresión. Bien, ¿y cuál es el resultado que tiene que devolver la función h? Perdón, mejor dicho, ¿de qué tipo es el resultado que tiene que devolver la función h? Bueno, lo que devuelve es el resultado de evaluar esta expresión b and algo, entonces el tipo del resultado es bool. Bien, entonces ¿de qué tipo es h? Bueno, lo podemos leer como bool, flecha integer, flecha integer, flecha bool, esa es una manera de leerlo, o bool en integer, en bool, esa es otra manera de leerlo. Y dicho con un poco más de cuidado, uno podría decir que h es una función que recibe 3 parámetros. El primer parámetro es de tipo bool, el segundo parámetro es de tipo integer, el tercer parámetro es de tipo integer y el resultado es de tipo bool. Bueno, hablemos un poquito sobre lo que técnicamente se llama convenciones de asociatividad y precedencia. Esas palabras por ahí suenan un poco complicadas. Dicho en criollo, la pregunta es ¿cuándo tengo que poner paréntesis y cuándo no? Porque si ustedes se acuerdan, en Gauss, cuando yo quería usar una función, escribía f de x y z, por ejemplo, ¿está bien? No sé, hacia número bolitas rojo, por ejemplo. Esto en Haskell se escribiría f, x y z. ¿Sí? Entonces, si no sé, color, vecina, no sé, por ejemplo, esta es una expresión que yo podría haber escrito en Gauss, número de bolitas del color de la vecina, no sé, alguna cosa así. ¿Cómo se escribiría eso en Haskell? Se escribiría número bolitas, el color vecina, pero si yo escribo esto así, parecería que número bolitas es una función a la que le estoy pasando dos parámetros. Y eso no puede ser, o sea, eso no es lo que yo quería decir. Yo quería decir que el número de bolitas recibe un único parámetro y el parámetro que le estoy pasando es color vecina Entonces lo que voy a tener que hacer en este caso es poner paréntesis en ese lugar para indicar que número de bolitas en realidad está recibiendo un solo parámetro, que es el resultado de color vecina ¿Está bien? En general, cuando yo tengo una función, por ejemplo, si tengo una función que recibe un número y devuelve un número, si la quiero aplicar para pasarle un parámetro, para usarla, para llamarla con un argumento, puedo escribir f de 10, por ejemplo, y no tengo que poner ningún paréntesis, y eso está bien. Lo mismo cuando tengo funciones de varios parámetros. Por ejemplo, si g es una función que recibe un int, un bool, un char, un int y devuelve un int, puedo escribir g de, fíjense que esta función recibe 4 parámetros,
El primero es un int, el segundo es un bool, el tercero es un char, el cuarto es un int y el resultado va a ser un int. Y acá tampoco hay que poner ningún paréntesis. ¿En qué momentos hay que poner paréntesis? Bueno, tengo que poner paréntesis cuando a una función lo que le paso como parámetro es el resultado de llamar a otra función. Por ejemplo, si a f le quiero pasar un único parámetro y ese único parámetro es el resultado de llamar a g, y g tiene 4 parámetros, tengo que ponerle paréntesis alrededor a g. ¿Está bien? Si quiero hacer f de 9, tengo que escribir las paréntesis así. Fíjense que el llamado de más adentro no lleva paréntesis porque 9 ya es un número, no es un llamado a otra función, entonces no hace falta poner ningún paréntesis acá adentro, f9. Pero cuando escribo f de 9, ahí sí tengo que poner paréntesis alrededor de f9 para que se entienda que esta f de acá está recibiendo un único parámetro. Y lo mismo con la f de afuera, que también tengo que encerrar su parámetro a su argumento entre paréntesis para que se entienda que es un único argumento. Otro ejemplo, acá va a ser g de f de 3, donde acá el primer parámetro de g es un entero, y ese entero va a ser el resultado de llamar a f con el número 3. El segundo parámetro de g es false, el tercer parámetro de g es la letra z, y el cuarto parámetro de g es de vuelta el resultado de llamar a la función f con el número 4. A propósito, estas funciones no tienen nombre ni representan nada, simplemente es para que entiendan sintácticamente cómo se escribe en Haskell los usos de funciones, los llamados a funciones, y cuándo hay que poner paréntesis y cuándo no. Bueno, un detalle es que los operadores, o sea, las operaciones como el más, el menos, o sea, esos son los operadores aritméticos. Los operadores relacionales como el igual, el menor igual, el mayor igual, y los operadores lógicos como el AND, el OR, el NOT, bueno, el NOT no, perdón, el AND y el OR, tienen menor precedencia que las funciones. ¿Qué significa eso? Significa que si yo escribo f de x más y en Haskell, yo escribo f de x más y, ¿cómo se lee eso? ¿Se lee como f de x más y o se lee como f de x más y? Bueno, la respuesta es que Haskell, por las reglas de la sintaxis de Haskell, escribir esto de acá arriba, f de x más y, es exactamente lo mismo que escribir esto de acá al lado, f de x entre paréntesis, todo más y. ¿Está bien? O sea, siempre que yo tengo una operación como el más o el por o el menos o la comparación por igualdad o el mayor igual o cualquiera de esos, los operadores siempre de alguna forma le ganan o están más afuera que los llamados a funciones. Entonces, si yo quiero escribir esto de acá, no hace falta que ponga paréntesis. Y si yo quiero escribir esto de acá, tengo sí o sí que poner paréntesis, porque si no los pongo, si escribo esto de acá arriba, voy a estar diciendo otra cosa que lo que quiero decir. ¿Está bien? Bueno, adaptarse a esas convenciones quizás les va a tomar una semana o dos. Después supongo que les va a resultar natural. Bueno, por ejemplo, no sé, si yo acá tengo una función capacidad pileta que yo le doy, no sé, el ancho, el largo y el alto de una pileta, y eso me da cuántos litros tiene la pileta de capacidad. Acá esta expresión de acá, capacidad pileta 1053, es un llamado a función, y el resultado de llamar a esa función lo estoy sumando con el resultado de llamar a esa función con estos otros argumentos. ¿Está bien? No sé si me explico. Y como decíamos antes, si el argumento de una función es el resultado de usar un operador, como el más en este caso, ahí sí tengo que poner paréntesis acá. Eso creo que es más una cuestión de que ejerciten y después de hacer algunos ejercicios les va a resultar más entendible o natural. Bueno, vamos a otro pequeño ejemplo. Supongamos que Roque ahora quiere saber cuántos segundos en total hay en un periodo de tiempo. Y suponete que yo le digo a Roque que hay D días, H horas, M minutos, S segundos. O sea, estos
4 cosas son todos números, y yo quiero saber cuántos segundos en total están representados por ese periodo de tiempo. Entonces, tratemos de definir una función que calcule cuántos segundos en total hay en ese periodo de tiempo. Y escribamos las declaraciones de tipo de todas las funciones que aparezcan. Entonces queremos definir una función segundos en total que recibe una cantidad de días, una cantidad de horas, una cantidad de minutos, una cantidad de segundos, y quiero que me devuelva, acá dejo para completar, la cantidad de segundos en total que transcurrirían en ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, esto es un comentario. Si yo digo que pasaron 0 días, 0 horas, 1 minuto y 0 segundos, ¿cuántos segundos en total habrían pasado si pasó 1 minuto? Bueno, el resultado debería ser 60, ¿no? Porque en 1 minuto hay 60 segundos. Otro ejemplo, si yo hago segundos en total de 2 minutos y 30 segundos, bueno, ¿cuántos segundos en total hay en 2 minutos y 30 segundos? Bueno, 2 minutos son 120 segundos y 30 segundos más son en total 150 segundos. ¿Está bien? Eso es lo que queremos que calcule esta función. Entonces vamos a escribir, si quieren, propósito. Calcula el número de segundos en total que hay comprendidos en D días, H horas, M minutos y S segundos. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo calcularían eso? Hay que hacer una cuentita que no es muy difícil, pero vamos a seguir la línea de lo que ya sabíamos hacer desde la introducción a la programación y vamos a dividir el problema en subproblemas. Entonces, si quieren, yo voy a empezar por algo un poco más simple, que es decir, voy a calcular cuántas horas en total hay en un día y en H horas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si yo quiero saber cuántas horas en total hay en un día y 0 horas, en total hay 24 horas. ¿Está bien? ¿Cuántas horas en total hay en 2 días y 2 horas? Bueno, 2 días son 48 horas, más 2 horas más son 50 horas en total. ¿Está bien? ¿Cómo calculo las horas en total que hay en D días y H horas? Bueno, serían 24 horas por día más la cantidad de horas. ¿Está bien? ¿Y de qué tipo es esta función horas en total? O sea, ¿cuántos parámetros recibe y de qué tipo son? Bueno, D y H son ambos enteros y son 2 parámetros. Entonces recibe un entero, otro entero y devuelve un entero. Si quieren, esto lo voy a comentar para poder cargar el ejemplo. Lo comento porque está incompleto. Si yo no lo comentara, me daría un error de sintaxis porque acá puse puntitos y los puntitos no son parte de la sintaxis de Haskell, ¿no? Recargo el programa y puedo preguntar cuántas horas en total hay en 2 días y 2 horas y me da 50, que es lo que hemos puesto como ejemplo. Vamos a copiarnos el propósito, es decir que el propósito de esta función horas en total es calcula el número de horas en total que hay comprendidos en D días y H horas. Bueno, ahora que ya sabemos calcular cuántas horas en total hay en un día y en D días y H horas, calculemos cuántos minutos en total hay en D días, H horas y M minutos. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos minutos en total hay en 0 días, 1 hora y 0 minutos, en total debería haber 60 minutos, ¿no? Porque 1 hora tiene 60 minutos. ¿Cuántos minutos en total hay en un día, 0 horas y 0 minutos? Bueno, un día tiene 24 horas y cada hora tiene 60 minutos. Entonces, en total, hagamos la cuentita, debería haber 1440 minutos en un día. Eso es la cantidad de minutos que hay en un día.
Bueno, pero escribámoslo más prolijamente, ¿no? Si yo ya sé calcular cuántas horas en total hay en D días y H horas, si a ese número lo multiplico por 60, esa es la cantidad de minutos en total que hay en D días y H horas. Y si a eso le sumo M, eso me da la cantidad de minutos en total que hay en D días, H horas y M minutos. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, escribamos el propósito. El propósito de esta función es calcular el número de minutos en total que hay comprendidos en D días, H horas y M minutos. La función minutos en total, ¿de qué tipo es? Bueno, recibe tres parámetros. El primero es un número, que es la cantidad de días. El segundo es otro número, que es la cantidad de horas. El tercero es otro número, que es la cantidad de minutos. Y devuelve un resultado que es la cantidad de minutos en total. Si ahora recargo este programa, puedo preguntar cuántos minutos en total hay en una hora. Son 60 minutos. En 2 horas hay 120 minutos. En 2 horas y 5 minutos hay 125 minutos. Y en, por ejemplo, no sé, 10 días, 2 horas y 5 minutos hay 14.525 minutos. Y le creo a Haskell. O sea, confío en que nuestro programa está escrito de tal manera que esa cuenta representa la verdad, ¿no? Bueno, y terminemos calculando cuántos segundos en total hay en D días, H horas, M minutos y S segundos. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, puedo calcular cuántos minutos en total hay en D días, H horas y M minutos. Si eso lo multiplico por 60 me da la cantidad de segundos en total que hay en D días, H horas y M minutos. Y a eso me falta sumarle la cantidad de segundos S. Y eso me da la cantidad de segundos en total que hay en D días, H horas, M minutos y S segundos. Si ahora recargo nuestro programa, puedo preguntar ya cuántos segundos en total hay en, por ejemplo, que sería esto 2 minutos y 30 segundos. En 2 minutos y 30 segundos hay 150 segundos. En 3 horas, 2 minutos y 30 segundos hay 10.950 segundos. Bueno, y hagamos un último comentario. ¿Qué pasa con esta función? Esta función se llama caramelos por persona, que recibe dos números, número de caramelos y número de personas, y me dice si yo repartiera equitativamente este número de caramelos en esta cantidad de personas, cuántos caramelos le tocarían a cada persona. Y esta función caramelos por persona es simplemente hacer el cociente, o sea, la división entera entre el número de caramelos y el número de personas. Esto es como algo que ya conocíamos todos de la primaria. Bueno, esta función tiene un tema, o sea, no necesariamente es algo malo, pero hay algo a lo que hay que prestar atención. ¿A qué hay que prestar atención? Bueno, la pista es que esta función no está definida en todo su dominio. Así es como lo diría un matemático. ¿Por qué no está definida en todo su dominio? Porque no es una función total, es una función parcial. ¿Y por qué es una función parcial? Porque si yo quiero repartir, por ejemplo, 2 caramelos entre 0 personas, voy a estar tratando de hacer la división entre 2 y 0, y la división por 0 da un error. Entonces, esta función caramelos por persona es una función parcial, y por lo tanto va a tener una precondición. Bien, este pequeño ejemplo es solamente para recordarles que no olviden todos los conceptos importantes, para recordarles de nuevo que no olviden todos los conceptos importantes que aprendieron en intro. No olviden que es importante poner un comentario indicando el propósito de cada función. No olviden que es importante poner un comentario indicando cuáles son las precondiciones de las funciones. También si una función es total, uno puede escribir un comentario diciendo es total o no tiene ninguna precondición, pero si uno tiene una función parcial, como en el caso de caramelos por persona, está bueno indicar en un comentario cuál es la precondición de esa operación. Bueno, en intro también habían visto el concepto de invariante, y el concepto de invariante también va a volver a aparecer en esta materia.